Buenas tardes, iglesia. Bienvenido, pastor, Nancy. Un gusto, un placer que ya estén nuevamente acá. Se los extrañó. Espero que la hayan pasado lindo y descansado. Bueno, les invito a abrir sus Biblias. En el capítulo 3 vamos a continuar con esta hermosa serie que el Señor nos está permitiendo cubrir. La verdad que es una serie que nos está enseñando, edificando, exhortando, corrigiéndonos todos esos aspectos que por ahí en nuestra vida como creyentes estamos descuidando. Y por sobre todas las cosas estamos conociéndole más a Él. Si bien dijimos que el héroe acá en este libro no se trata de Jonás, a pesar de que lleva su nombre el libro, pero de quien aprendemos a medida que vamos avanzando es más acerca de ese carácter hermoso, misericordioso del Señor. Así que vamos a ver que en este capítulo finalmente todos los caminos condujeron a Nínive, al profeta a Nínive, para que se haga la voluntad de Dios. Y Dios, a pesar de su siervo, sigue usándolo al profeta para proclamar un mensaje que haga volver de esos malos caminos a esa horrible ciudad pecadora, llena de maldad, que era Nínive. Pero también Dios muestra que no se trata acerca de quién lleva el mensaje, no se trata del mensajero, sino que se trata de su palabra. Su palabra es la que Él utiliza para salvar. De ahí el título de este mensaje para este tercer capítulo: 7 palabras, 120.000 almas salvadas. Y aclaro ahora que en mi traducción de la Biblia son 7. Quizás en la de algunos de ustedes pueda ser 8. Pero les digo que ni 7 ni 8, sino que en el original fueron 5 palabras en el hebreo para salvar a 120.000 personas. Pero acá no es lo importante la cantidad, como vamos a ver, sino el poder de Dios que tiene su palabra para poder salvar. Al igual que Jonás, nosotros hoy somos sus siervos, esos vasos de barro escogidos por Él, que Él utiliza y continúa llenando todos los días de su misericordia, de su gracia. Y a pesar de nosotros, al igual que Jonás, Él nos sigue usando para su gloria, para su voluntad, para llevar adelante su voluntad. Así que seguimos siendo ese instrumento escogido, que tenemos un mensaje, somos portadores de un mensaje, ese glorioso mensaje que es el Evangelio, de un Dios que se deleita en salvar, en mostrar gracia y misericordia a todos aquellos que le invocan y se arrepienten y creen. Así que para mostrar estas verdades vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Los creyentes son siervos y mensajeros, versículos 1 al 3. Los creyentes proclaman el mensaje que salva, versículo 4. Y los efectos del mensaje, versículos 5 al 10. Antes de comenzar vamos a buscar al Señor nuevamente en oración. Padre amado, te damos gracias una vez más por permitirnos venir aquí, alabarte, Señor, donde ya escuchar, Señor, tus alabanzas a ti, ya comienza a obrar nuestros corazones, Señor, dándonos un espíritu de humildad para poder recibir tu palabra, Señor. Ruego que así sea, Padre, y que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor. Ayúdame para eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un viaje fugaz por
los capítulos 1 y 2 que ya hemos visto. Comienza el capítulo 1 con Dios comisionando a su profeta, a Jonás. Él debía llevar un mensaje a esta ciudad de Nínive, pero él decide no hacerlo, él decide desobedecer, irse para el lado contrario que Dios le indica. Dios soberanamente utiliza esa desobediencia, el pecado de su siervo, para salvar a marineros que no estaban buscándolo, sino que eran totalmente lo contrario, eran idólatras. Pero a pesar de todo, él usa la desobediencia de Jonás para mostrar y llevar misericordia a aquellos marineros. Dios no va a dejar que su profeta se revuelque en el pecado, por lo tanto, él va a acorralarlo. Él produce una tempestad, lo que lleva a Jonás a terminar confesando su pecado y a arrepentirse y a asumir las consecuencias. Dios lo disciplina, él asume las consecuencias, es arrojado al mar. Y en el capítulo 2 vemos que es toda una oración de Jonás. Él hace esa oración dentro del pez y allí, mientras que hace la oración, él recuerda el clamor que hizo cuando estaba fuera del pez, que estaba en el agua a punto de morirse. Hasta que finalmente Dios escucha el clamor, escucha su clamor y responde a su clamor, enviando un gran pez para que se lo tragara. Ahora bien, en agradecimiento él promete en el versículo 9, en el capítulo 2, dice, lo que prometí haré, la salvación es del Señor. Aparentemente, lo que promete allí es cumplir el pedido original que Dios le había hecho al profeta, es decir, de ir a Nínive a proclamar ese mensaje. Y después de estar 3 días y 3 noches dentro de ese pez, el capítulo 2 termina diciendo, versículo 10, entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Y acá es donde comenzamos el tercer capítulo y nuestra primera verdad. Los creyentes son siervos y mensajeros. Versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. El Señor no desecha, como dijimos, a Jonás. Esta es la segunda vez que el Señor va a volver a decirle lo mismo a Jonás. Él tuvo misericordia de su siervo, ya que la primera vez desobedeció. Él creyó por un momento, Jonás, que podía ser más listo que Dios, y él decide partir para otro lado. Así que ahora parece haber entendido quién era él, quién era Jonás, y parece haber entendido quién era Dios. Recordemos que un profeta, al igual que nosotros, somos siervos. ¿Y qué es un siervo? Un siervo es alguien que hace la voluntad de Dios y que dice lo que la palabra de Dios dice. Un siervo es alguien que hace la voluntad de Dios y que no dice lo que quiere, sino que dice lo que la palabra de Dios manda. El Señor en Lucas 17 les enseña a sus discípulos que ahora ellos debían ser siervos. Y como siervos, ahora ellos tenían que obedecer la voluntad de Dios. Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando? Se refiere a una persona, a un esclavo. Dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, les dice el Señor, así también ustedes, cuando hayan hecho
todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hermanos, si has sido regenerado, si has sido lleno del amor del Señor, quiero decirte que no necesitas que venga alguien a que te ponga una pistola en la sien para que vos obedezcas al Señor. Vos solo querrás obedecer a aquel que te salvó por pura gracia. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, si ustedes verdaderamente me aman, no les va a costar guardar mi palabra. Guardarán mis mandamientos. En su palabra Él nos enseña lo que debemos hacer, es decir, la manera en que debemos vivir. Y el hacerlo no es legalismo, eso es amor. Movido, esa obediencia de hacer lo que de la voluntad de Dios está movida por un amor hacia aquel que nos amó y nos rescató. Y así como tenemos en su palabra lo que debemos hacer, también en su palabra tenemos y nos enseña lo que debemos decir, ese mensaje que debemos proclamar. Marcos 16, del 15 al 16, dice el Señor a sus discípulos. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizada será salvo, pero el que no cree será condenado. Por lo tanto, nosotros hoy, al igual que el profeta Jonás en aquel entonces, ¿qué somos? Siervos. Porque hacemos lo que Él nos manda, vayan por todo el mundo. ¿Y qué somos también? Mensajeros, porque proclamamos ese mensaje que Él nos manda a decir, que es el Evangelio. Y el Señor le dice a su profeta entonces, versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay algo curioso en estos primeros 3 pasajes, y es que son prácticamente idénticos a los primeros 3 versos del capítulo 1, con la única diferencia que el versículo 3 varía, porque evidentemente ahora Jonás había aprendido algo. Entonces dice el versículo 3 que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Él en esta oportunidad obedece al Señor. Ahora bien, para que esto sucediera y él obedezca al Señor, el Señor tuvo que humillar a su siervo. Hay un Jonás antes del pez, antes de ese mar donde él tuvo que clamar, y hay un Jonás después de eso. Dios tuvo que trabajar en su corazón, como lo hace con el tuyo, como lo hace con el mío, porque aún a pesar de haber sido redimidos, todavía nosotros, todos nosotros, tenemos un pequeño, gran problema. Y ese es el orgullo. Pensamos que Dios no puede hacer las cosas sin nosotros. Pensamos que podemos cambiar el curso de las cosas. Pensamos que somos el ombligo del mundo. Creemos que si nosotros no hacemos o decimos tal cosa, el reino de Dios no va a avanzar. Nos creemos que somos el ombligo del mundo. Como pensó Jonás cuando se fue a Tarsis, él pensó que iba a poder cambiar el curso de la historia, pero se equivocó. Finalmente terminó en Nínive. Y ya siendo cristianos, nuestra tendencia pecaminosa es volver a comenzar a creernos ese rey, que éramos unos reyes, esos rascacielos altos, los más grandes, altos de la ciudad, ya siendo creyentes. El pecado vuelve
el orgullo vuelve hacia nosotros. Y hermanos, no hay nada más contradictorio, y pónganse a pensar esto, no hay nada más contradictorio que un cristiano orgulloso. Es tremendamente una contradicción, pero a la vez completamente real. Hay varios pasajes que son una trituradora de orgullo. Y uno es el que Pablo usa en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia llena de orgullo. Ellos creían que estaban en las nubes, ya estaban glorificados. Competían a ver quién tenía el mejor don. Entonces Pablo lo que hace es abrir su botiquín, tomar la medicina, que es la palabra de Dios, y darles una infusión, una sobredosis de esa medicina, de la palabra de Dios, para aplacar su orgullo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Y Pablo les empieza a decir, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Es decir, pónganse a pensar quiénes eran ustedes antes de que el Señor los llame. Y dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, ustedes no eran presidentes, ustedes no eran gente importante, ustedes no tenían un premio Nobel de la Paz. Pónganse a pensar quiénes eran. Por supuesto, acá aclaró que no muchos, porque en su soberanía Dios puede salvar y rescatar a estos hombres, pero la regla no es esa. Generalmente Él salva a nosotros. Entonces, Él sigue diciéndoles y dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios ha escogido lo débil del mundo. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. O sea, estaba dándoles una transfusión para que ellos aplaquen ese ego. Y los estaba llevando ¿a dónde? A la realidad, a la realidad. Y les dice, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No hay nada, hermanos, en lo que nosotros podamos gloriarnos. Absolutamente nada. Lo cierto, iglesia, es que somos simples vasos de barro, instrumentos en sus manos, portadores de un precioso tesoro que es el Evangelio, que tiene un valor incalculable y que como siervos inútiles, nosotros ¿qué debemos hacer? Llevar ese tesoro. Y como mensajeros, ¿qué tenemos que hacer? Entregar ese precioso mensaje. ¿Y qué ocurrirá luego de hacerlo? Bueno, el que crea y se arrepienta, Dios lo salvará. Jonás parece haber entendido quién era él y quién era Dios, que no se trataba de él, que no se trataba acerca si él pensaba bien acerca de este pueblo, si sentía amor por este pueblo. Eso no era relevante para Dios. Lo que se trataba era lo que Dios quería hacer y lo que Dios sentía por ese pueblo que estaba perdido. Así que él, lo más sabio que ahora decide hacer es obedecer. Versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y se nos da un dato importante acá diciendo
que Nínive era una ciudad muy grande, dice el versículo, de un recorrido de 3 días. Es decir, que para recorrer toda la ciudad a pie, Jonás tenía que caminar durante 3 días proclamando un mensaje que Dios le iba a dar. Siempre se creyó que esta ciudad de Nínive era una ciudad que se había inventado justamente para graficar la historia esta de Jonás. Hasta que en los años 1800 se descubrió que la ciudad de Nínive finalmente era real. Cerca de la ciudad iraquí de Mosul, durante más de 2500 años, Nínive estuvo ahí enterrada sin que nadie supiera que estaba ahí. Y cuenta un informe de arqueólogos que trabajaron en el hallazgo. Y dice así: después de un arduo y formidable trabajo, durante un largo periodo de tiempo, se logró, siendo muy cuidadosos por lo que representaba la magnitud del hallazgo, desenterrar prácticamente entera toda una gran ciudad amurallada, cuyo nombre quienes la habitaron la llamaron Nínive. Debajo de 2 montañas se llevó a cabo el hallazgo. Una se llamaba Cuyunji y la otra se llamaba Nabi Yunus. Y Nabi Yunus, literalmente en el árabe, significa el profeta Jonás. Debajo de esta montaña comenzamos a excavar y retirar la tierra y nos encontramos con una inmensa ciudad prácticamente entera, la cual el día de hoy es visitada por miles de turistas cada año. Se pueden contemplar en ella sus muros que miden más de 35 metros de altura. Esta ciudad de Nínive fue gigantesca, de aproximadamente unos 100 kilómetros de perímetro, lo que correspondería a unos 3 días de camino a pie. Este es un informe de no un creyente, sino de un teólogo, de un arqueólogo, lo que corrobora la arqueología con la Biblia. Tremendo. Así que ahora los creyentes, al igual que Jonás, somos siervos y mensajeros de Dios. Segunda verdad, los creyentes proclaman el mensaje que salva. Y hermanos, así como Dios escogió antes de la fundación del mundo a todos aquellos que Él iba soberanamente a salvar, también escogió la manera y el medio que iba a llevar adelante esa gloriosa salvación. Y la manera de llevar adelante esa salvación es a través de su pueblo redimido. Es a través tuyo y es a través mío. Y el medio, o sea, de sus siervos. Y el medio que Él iba a utilizar, que Él escogió, es la predicación de su palabra. Es lo que Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 14. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ahora Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, nadie se va a salvar si no es por medio de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. El mensaje debe ser predicado, porque es lo que el Señor va a usar para darle fe a aquel que está escuchando. Él va a usar su palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Él va a usar su palabra, la cual tiene que ser proclamada por cada uno de nosotros, como Jonás lo tenía que hacer. Hermanos, nosotros los creyentes proclamamos ese mensaje que salva.
al igual que los profetas en el Antiguo Testamento, como Jonás, somos simples instrumentos, siervos inútiles, que solo hacemos lo que nuestro amo, Dios, el Señor Jesucristo, nos manda hacer. Tenemos un mensaje, un tesoro precioso, lleno de misericordia de parte de nuestro Dios. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, refiriéndose al mensaje del Evangelio, en vasos de barro, o sea, nosotros, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Entonces Jonás llega a la ciudad como un siervo, como un mensajero y con un mensaje que salva. Y dice el versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, y ahí viene el sermón, escuchen, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Punto. Ese es todo el sermón. Tan solo 7 palabras, como dijimos, depende la versión que ustedes tengan, pero en el original eran 5 palabras. ¿Cuánto puede llevar predicar este mensaje que Jonás predicó? 3 segundos, 4 segundos como máximo. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era todo el sermón, ese era todo el mensaje que tenía que entregar Jonás a esta ciudad. Ahora bien, ¿cuánto dura un mensaje? Por lo general, 40 minutos, 45 minutos, un mensaje largo, puede durar 1 hora. Bueno, 3 segundos, 4 segundos, 7 palabras. 7 palabras. En la mayoría de los casos, los sermones, Dios los usa para edificar a su iglesia, para exhortar a su iglesia, para corregir, para enseñar a la iglesia y también para salvar a aquellos que crean el mensaje. Pero esto último no es lo que sucede habitualmente. Pero aquel día, Dios estaba completamente decidido a traer al arrepentimiento y fe a toda una ciudad completa por medio de un profeta que en el fondo no quería que nadie se salve, que en el fondo todavía estaba amargado contra estos ninivitas. Él obedecía porque no quería volver al fondo del mar. Y después lo vamos a ver en el próximo mensaje, en el próximo capítulo. Él no quería que creyera ni una sola persona. Él no quería que creyera nadie. Con un sermón que cualquier profesor de predicación expositiva hubiera abochado y hubiese mandado a su casa, Dios iba a usar todo eso, hermanos. Dios iba a usar todo eso para llevar adelante su propósito. ¿Qué ocurrió finalmente con esa predicación? Y ahora vemos la tercera verdad, los efectos del mensaje. Versículo 5. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Dios con un mensaje de 7 palabras, con un predicador que a los ojos humanos estaba completamente descalificado, obedeciendo a regañadientes, porque la palabra nos dice que ni siquiera estuvo 3 días predicando, sino que predicó un solo día, lo que quiere decir que no le predicó a toda la ciudad. Y podemos especular el por qué no lo hizo. Lo cierto es que el Señor produjo el primer gran avivamiento de la historia del mundo, salvando con un mensaje de 7 palabras a más de 120,000 habitantes, pecadores que se merecían el infierno. 120,000, sabemos por el capítulo 4 en el versículo 11.
que dice que eran más de 120.000 habitantes. Dice un comentarista: estamos ante la campaña evangelista más exitosa de todos los tiempos, solo equiparable con la incorporación masiva de gentiles a su pueblo después del Pentecostés. El que una gran ciudad gentil se volviera al Señor es un hecho insólito en la historia del Antiguo Testamento. Este suceso demuestra que apuntaba al cumplimiento del pacto con Abraham, que ocurriría más tarde formando un solo pueblo integrado por todas las naciones de la tierra. Con esto nos damos cuenta, iglesia, de que no depende de quien lleva el mensaje, sino que depende del poder de Dios, de la soberana voluntad de Dios para salvar. No depende de tu retórica, ni de mi retórica, no depende de mi homilética, a pesar que fomentamos eso, que debemos aprender para poner en práctica esas técnicas para beneficio de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos defender nuestra fe con fundamentos bíblicos. Lo que quiero decir es que Dios para salvar no necesita absolutamente nada de eso. Cuando Él quiere salvar, Él salva de la manera que quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Pero podemos caer en la falsa creencia que porque hablo bien, soy alguien instruido, tengo algún mérito en la salvación de alguien cuando predico. Y si bien el Señor pone gozo en nuestros corazones, y eso es un motivo de agradecimiento al Señor porque nos causa gozo que Él nos use, el tema es que no caigamos en la falsa creencia que por nosotros se salvó esa persona, o por el gran trabajo que hacemos, o por nuestro esfuerzo, esa persona se salvó. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor? Lucas 17:10. Así que también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hermanos, no hay ningún mérito en Jonás, ni tampoco en nosotros. Dios nos usa como instrumentos, como vasos de barro, que hacemos la voluntad de Él. Porque la salvación, finalmente, de principio a fin, es del Señor. Hay una historia que cuenta acerca de la conversión de un joven que dice así: un día, debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que este joven dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia para refugiarse. En ella había alrededor de una docena de personas, quizás 15 personas como máximo. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia, al parecer por la fuerte tormenta, por lo que subió a la plataforma un hombre muy delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con muy poco conocimiento de las Escrituras, apenas sabía leer y escribir, no era un ministro, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un pasaje, Isaías 45:22. El joven contaba que el predicador comenzó así su mensaje. De hecho, este es un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora, miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas un tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira. Y luego el texto dice: mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios Padre, pero no, mírenlo a Él,
porque es Jesucristo quien dice, mirad a mí. Luego de tan solo 10 minutos, el mensaje ya casi había finalizado, pero entonces el joven dijo que el predicador clavó sus ojos en él y le dijo, joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable. Miserable en tu vida, miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, levantando las manos, el predicador gritó, joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. En ese momento el joven dijo, vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo el predicador, no lo recuerdo, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Ese día fue el más feliz de mi vida. Encontré al Salvador. Aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Hermanos, este fue un sermón completamente sencillo, corto, con un hombre que dice que es probable que era la primera vez que predicaba un sermón, no sabía ni leer ni escribir, apenas sabía eso, no sabía mucho de la palabra, pero Dios usó su palabra más allá del predicador. Y este joven se convirtió en lo que luego sería el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon. El pasaje de Isaías 45:22 contiene 20 palabras completo, pero el predicador expuso solo 2 palabras. 2 palabras se concentró. Mirad a mí. Esto es una muestra que la salvación es del Señor. No es por nuestro esfuerzo, mérito ni elocuencia. El mismo Spurgeon comenta acerca de Nínive y dice, los hombres de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios, a pesar de que sus llamamientos al arrepentimiento no fueron muchos. ¿Cuántos de ustedes han sido amonestados y advertidos innumerables veces? Sin embargo, permanecen sin arrepentirse. Pero Nínive no había gozado de tales privilegios. Era un país oscuro y pagano. Nínive solamente oyó la voz de un profeta y no uno de los más grandes, ni uno de los más afectuosos. Nínive oyó a este profeta una sola vez en un sermón al aire libre muy corto y monótono. Nínive no había oído la buena noticia, solamente oyó los truenos de la ley y nada más. Sin embargo, la obediencia de esta amonestación fue inmediata. Su arrepentimiento fue aceptable a Dios de tal modo que la ciudad entera fue salva. Los efectos de este mensaje proclamado por Jonás trajeron a Nínive una auténtica conversión, un auténtico arrepentimiento. Dice al final del versículo 5, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y estas acciones externas lo que hacían era simbolizar el dolor, la pena que ellos tenían internamente. Versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y hermanos, fíjense un detalle acá, que el texto no dice que el rey escuchó la predicación de Jonás. El texto dice que al rey le llegó la noticia. Lo que aparentemente estaba ocurriendo era que el pueblo se estaba arrepintiendo y la noticia, el mensaje, iba corriendo de boca en boca hasta llegar a oídos del rey. Ya que Jonás predicó un solo día y no a toda la ciudad. Pero el rey, al oír el mensaje, la palabra de Dios, ni siquiera de labios de Jonás,
lo que una vez más confirma nuevamente que el predicador no cuenta, sino que es por medio de su palabra que Dios infunde fe. El Señor en ocasiones también puede prescindir de su pueblo para hacer esto. En mi caso particular, quien me predicó acerca de Cristo por primera vez fue alguien que no es creyente. Pero eso que me dijo acerca de Cristo, del poco conocimiento que él tenía, eso despertó mi interés. Despertó mi interés hasta que el Señor salió a mi encuentro. Lucas 19:40 dice el Señor: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Si él hubiese querido, él hubiese hecho que las mismas murallas de la ciudad de Nínive proclamaran el mensaje y estos ninivitas convertirse. El rey escuchó el mensaje, la palabra de Dios fue la palabra quien le dio convicción de su maldad, de su pecado, se humilló, se arrepintió, dando muestras, frutos de arrepentimiento. Dice el versículo 6, que se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y él, como máxima autoridad, él era el rey y el responsable final del pecado de esa ciudad. Entonces él manda un decreto para que toda la ciudad lo cumpla. Y dice el versículo 7, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por el decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animales, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. La inclusión acá de animales en el ayuno, si bien no era una costumbre de los israelitas, sí era una costumbre de los pueblos paganos. Y eso sugiere un arrepentimiento que va más allá de los límites. Sugiere que esta ciudad estaba completamente y totalmente arrepentida. Versículo 8, dice el decreto del rey: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El abstenerse de comidas, de incluir el ayuno y de vestir ropa incómoda, era una costumbre por los pueblos paganos para mostrarle a los dioses que realmente había un cambio en su corazón. El versículo siguiente, vemos que el rey reconoce la soberanía de Dios y manifiesta un desesperado deseo de clemencia para que la ira de Dios se aparte del pueblo. Y su decreto finaliza con esta expresión. Versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. La esperanza que tenían ellos, la única esperanza que tenían ellos, era que el pueblo se estaba arrepintiendo y la esperanza era que Dios viera eso para que su ira se apartase de ellos. Pero ellos no van a tener seguridad, plena seguridad, hasta que llegue el día 41, hora 0, minuto 0, segundo 1. Y yo creo que ahí ellos habrán respirado. Finalmente el Señor no nos destruyó. El pueblo habrá respirado. Esto no lo dice, lo estoy diciendo yo, pero me imagino, porque es lo que hubiese hecho yo, hubiese respirado y adorado al Señor. Salmo 50:15, invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Y vemos que el segundo efecto del mensaje, la respuesta de Dios, ¿qué fue lo que hizo finalmente el Señor? Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, Dios no es como nosotros. Él no necesita esperar
a ver si nuestro arrepentimiento es genuino o no es genuino. Él no necesita esperar a ver en nosotros frutos de arrepentimiento como sí necesitamos nosotros. Él conoce al instante y a la perfección cuando un corazón está humillado y quebrantado. Salmos 44, 21. Él conoce los secretos del corazón. Tampoco Dios es alguien que cambia de parecer. Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Ninguna de sus acciones está sujeta a nada. Ninguna. ¿Cuándo fue que Dios soberanamente decidió salvar a Nínive, al igual que a vos y a mí? Antes de la fundación del mundo. En ese momento, Él decidió salvar a una ciudad pagana, antes de crear el mundo. En el mismo momento que decidió salvarte a vos y a mí. Y no solo es soberano de la manera que Él escoge a quién salvar, sino que también es omnisciente, porque Él sabía de antemano que Nínive finalmente iba a caer rendida a sus pies antes de que Jonás predicase. ¿Por qué? Por el hecho que Él mismo es el que da la fe para creer en Él y el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? La salvación de principio a fin es completamente del Señor. Pero cuando nos encontramos con un texto como este, como el versículo 10, que parecería que Dios va decidido, puso tercera, arranca y va, y después vemos que por las circunstancias Él aprieta el freno, pone punto muerto, parece que va para atrás, marcha atrás. Hermanos, no es así. No es así. Tenemos que saber que Él nos habla así porque Él se baja a nuestro lenguaje humano para que podamos entenderle y conocerle. El arrepentimiento de Dios no es el pago por la humillación y el arrepentimiento del pueblo. No es el pago por eso. Porque el hombre, haga lo que haga, nunca va a ser merecedor de la gracia de Dios. Nunca. Es decir, hermanos, lo que el texto este nos muestra, lo que el Señor quiere mostrarnos, es que donde no hay un arrepentimiento humano, no hay bajo ningún punto de vista un perdón divino. Donde no hay arrepentimiento humano, no hay ninguna manera de que haya un perdón divino. Por otro lado, pasajes como este, Dios lo usa para darse a conocer a nosotros, para mostrar sus atributos, su carácter. Él castiga sin piedad y con plena justicia a aquellos que endurecen su corazón ante reiteradas advertencias. Él va a condenar, pero Él muestra misericordia por todos aquellos que se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Ezequiel 33:11. No me complazco. Nuevamente es un texto que lo venimos todos los capítulos, llegamos a este texto. No me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Ese es su carácter. El Señor Jesús mismo les advirtió en Mateo capítulo 12 a los fariseos y escribas, a esos judíos de aquel momento, que ellos iban a ser condenados por ¿quiénes? Por estos mismos ninivitas que se arrepintieron. Estos hombres, los ninivitas, al oír la predicación, 7 palabras de un predicador desastroso, con poca gana de predicar y con nada de gana de que se salven, sin mostrarles absolutamente, darles muestras de poder, de milagro, nada. El Señor usó
7 palabras para salvar a toda una ciudad. Y ahora estos escribas y fariseos que estaban delante del mismo Hijo de Dios, que durante 3 años Él insistentemente les predicaba el Evangelio, que se arrepientan y crean, y que no solamente que les predicaba, sino que hacía señales que solamente Dios podía hacer, hacía milagros, resucitaba enfermos, echaba fuera demonios. Y estos hombres endurecían una y otra vez su corazón. El Señor les dice, Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, les dice el Señor a los fariseos, algo más grande que Jonás está acá, Él mismo. Y estos hombres lo estaban viendo. Algo más grande que Jonás está acá. Era Él. El Señor hizo con Nínive, una ciudad malvada, lo mismo que hizo con nosotros. Cuando estábamos zambulléndonos en medio del pecado, revolcándonos en el pecado, Él mostró gracia. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La salvación es del Señor, hermanos. 7 palabras para salvar a 120,000 almas. Y como dice Pablo, Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y les doy un dato nada más. Por el Word, cuando hago el mensaje, yo sé cuántas palabras tiene este mensaje. Este mensaje tiene más de 5,000 palabras, acaban de escuchar ustedes, hermanos. Más de 5,000 palabras. Pero no se trata de la cantidad, sino del poder y la grandeza que tiene Dios para dar arrepentimiento a todos aquellos que Él decidió salvar antes de la fundación del mundo. Y para terminar, quiero leerles este texto, este versículo. Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y sin duda, hermanos, ahí vamos a estar todos nosotros. Ahí estarán los marineros, ahí estarán los ninivitas junto con nosotros. Y dice, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermoso. Iglesia, nosotros respondemos con la misma prontitud que tuvieron esos ninivitas cuando pecamos. Porque el mensaje sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue esperando de nosotros un corazón contrito, un espíritu con humildad. ¿Respondemos nosotros como esos ninivitas ante nuestro pecado cuando pecamos? Y así como Jonás, nosotros también tenemos un mensaje que llevar a los pecadores. Y es el Evangelio que invita a todos aquellos que nos escuchan a que se bajen de sus tronos, a que se despojen de sus vestiduras, porque ese trono es irreal. Y nosotros tenemos que, por medio de la palabra de Dios, abrir sus ojos con ese mensaje para que finalmente se arrepientan y crean en el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación, solo en Él. Dios envió a su Hijo a morir por pecadores que no se merecían gracia ni misericordia. Así que, amigo que estás acá,
no te vayas de este lugar. Pregúntale a algún hermano que tengas cerca, ¿qué es el Evangelio? Que te explique qué es el Evangelio. Pero es la gracia y la misericordia de Dios de haber enviado a su precioso y amado Hijo a morir por nosotros. Vamos a orar. Padre amado,